tecnólogo de alimentos y parece que a los tecnólogos de alimentos la gastronomía, pues, o hasta hace relativamente poco, ¿no? La gastronomía nos tenía un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, al final yo siempre que puedo apoyo a Paella con mi presencia solamente cuando hacen todos los eventos y podemos ir, siempre estamos ahí con ellos, porque al final somos valencianos y yo creo que la paella es un plato emblemático de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo, para mí la paella tiene mucho de tecnología, tiene mucho de alimentos, tiene mucho de agricultura también, y lo que más tiene es mucho de cultura, ¿no? Entonces eso es interesante también para un tecnólogo de alimentos, porque al final sin cultura no somos nada, ¿no? aunque luego podamos hacer detrás de ello muchas ciencias. Entonces, cuando me pidió Paco que hablase un poco sobre las experiencias que nosotros habíamos tenido o habíamos trabajado con la paella, con diferentes personas que se acercan a la universidad a hablar o a pedirnos información de paella, lo primero que hice fue, como todo científico, irme a, en este caso, Google Scholar, porque es algo que es muy accesible para todos nosotros, que nos da información científica sobre lo que hay acerca de la paella. Pues en Google Scholar, si pones paella e información científica sobre la paella, te sale esto. O sea, nada. No sale nada sobre la paella, el concepto paella. Unos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia creo que han desarrollado un programa informático que le ha puesto el nombre paella. Y entonces hay algún artículo sobre tecnología de informática con paella, porque es ese software, ¿no? Pero a nivel científico sobre el concepto paella no hay nada, y eso me pone realmente triste, ¿no? Entonces eso da un poco de rabia, porque en otros platos tradicionales no existe, sobre todo en el caso de los chinos y de los indios. Ellos publican cosas científicas sobre sus platos tradicionales y cómo afectan diferentes procesos de cocción, de elaboración, sobre el almidón de su arroz, teniendo esa base científica pero hablando de sus productos. Entonces yo creo que eso es un reto para nosotros, que es el acercar también los platos tradicionales, sean a base de arroz o a base de cualquier otro de nuestros productos, también a nivel científico, ¿no? Es elevarlos a nivel científico, no solamente dejarlos en el nivel pie de calle, sino también elevarlos a ese nivel. Sin embargo, sí, lo que hice fue, vale, no tengo nada sobre paella, pero seguro que sobre los ingredientes hay muchas cosas que se pueden ir utilizando, ¿no? Entonces, si pongo pollo y conejo, que son, no sé, bases de la carne que forma parte de la paella, pongo pollo y conejo y me salen 2 revistas científicas, 2 journals de ciencias que están dedicados específicamente al pollo y todo lo que tiene que ver con la ciencia de la carne relativa al pollo y también al conejo, ¿no? Es el rabbit y el poultry. Journal of Poultry Science y Journal of Rabbit Science. Entonces, realmente tiene bagaje científico el hablar de estos productos. Incluso uno de ellos, el Rabbit Science, es de la Universidad de Valencia, lo editamos nosotros, ¿no? Tenemos un departamento que es el de producción animal con un grupo de investigación muy fuerte en todo lo que es la producción y la transformación de carne de conejo. Entonces, al final, sí que vemos que tiene algo de ciencia. Si vemos otro ingrediente importante, el garrofó, no voy a hablar mucho porque tenemos una ponencia específica de alguien que sabe muchísimo más desde la parte práctica y desde la parte científica del garrofó, pero es verdad que este producto, que se utiliza mucho en la paella y que es el Phaseolus lunata, ¿no? Pues hay mucha bibliografía científica de sus características nutricionales, la genética de este tipo de productos, la agricultura, la producción, también las plagas que pueden afectarle, ¿no? Un poco desde la parte agrícola, ¿no? Desde la parte técnica hay menos información de cómo se transforman con los procesos culinarios, hay muy poca información científica, hay mucha información de cómo se trabaja con este producto a nivel experimental, pero no tanto trasladado a nivel científico. Otro de los ingredientes que vemos, el azafrán. Tampoco voy a hablar del azafrán porque tenemos después a Juan Carlos que nos va a hacer una presentación de los manejos actuales, o no tan actuales, sino un poco la transformación del uso del azafrán. Y bueno, leyendo cosas de las semillas del azafrán, pues podemos ver desde las sustancias que le proporcionan el característico sabor amargo, que es una de las cosas que luego vais a ver en la práctica con José Luis, y el azafrán tiene nombre científico que es crocus, ¿no? Crocus, diferentes variedades. Bueno, pues la picrocrocus,
crocina, que es una sustancia química que es la que le proporciona el sabor amargo al azafrán. Claro, cuando se transforma por efectos de un mal secado, un mal tratamiento térmico, lo que hace es incrementar ese sabor amargo, que es lo que ocurre cuando o nos pasamos de azafrán o lo transformamos malamente al hacerlo. Y esto que a veces la gente también le gusta de quemar un poco las hebras de azafrán, lo que puede hacer es intensificar este tipo de sustancias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tiene una serie de carotenoides, que son los típicos colores naranja, los pigmentos naranjas. Todos sabemos que cuando tocamos el azafrán se nos quedan las manos pintadas de color rojizo o anaranjado. Pues los carotenoides no solamente tienen un valor como pigmentos, sino que también tienen un valor, y hay información sobre eso, a nivel de antioxidantes, a nivel de otras sustancias que pueden tener un valor en la alimentación de las personas en este caso. Y luego, por último, que es el safranal, ¿no? El safranal, que es una sustancia química que se produce como consecuencia de la transformación de las picrocinas, y ese safranal es lo que le da el aroma al azafrán. Si no hacemos bien esa transformación, el aroma también puede perderse o puede transformarse dando olores extraños, y por lo tanto es muy importante el proceso de control de cómo manejar el azafrán en cocina, y eso nos lo va a explicar también Juan Carlos. Bueno, otro de los ingredientes que tenemos es la judía. Con respecto a la judía, bueno, es un ingrediente más común, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel, o en España, sino a nivel mundial. Entonces hay mucha información científica sobre la judía, y encontré unos 23.000 artículos científicos sobre diferentes variedades de judía, tanto desde el punto de vista de producción, agrícola, etcétera, pero también con respecto a las transformaciones que sufren por efectos de la cocción. ¿Qué ocurre si las judías las cuezo a vacío, a presión? Las transformaciones químicas que ocurren, por ejemplo, la más visual es que las judías, que cuando las estamos cortando son de un color verde, el color verde lo da una molécula que todos sabéis cuál es, ¿cómo se llama? ¿De color verde? La clorofila. La clorofila, en el interior de la molécula de la clorofila hay un ion de magnesio. Cuando estamos cocinando el producto que tiene clorofila, por efecto de la cocción, una de las cosas que ocurren es que ese magnesio se pierde, y se coloca ahí una molécula de hidrógeno que procede del agua básicamente, y pasa a la clorofila, de clorofila a feofitina, y el color de la feofitina es feo, ¿no? Que por ahí va el nombre, que es de un color marrón, ¿no? Que todos vemos cuando nos hemos pasado cociendo las judías, en general cualquier verdura verde, pero detectamos que hemos sobrecocido una judía cuando es de color marronácea en lugar de un color verde. Importante en este caso, esa información científica, es saber el justo punto dente de las verduras para que tengan las propiedades nutricionales que yo estoy buscando y también la textura que a mí me gusta cuando puedo. Entonces, esa información científica sí que podemos encontrarla. El siguiente producto era el sofrito. Yo dije, bueno, el sofrito es una base de una buena paella, ¿no? Cualquiera de los cocineros que trabajáis con la paella sabéis que la base de una buena paella es un sofrito bien hecho, ¿no? Porque es lo que nos va a dar el sabor. Es donde cuando estoy haciendo sofrito con el aceite, con el tomate, se producen muchas reacciones de caramelización. Esas reacciones de caramelización dan sabores, y es lo que yo quiero de una paella. Luego hablaremos de esto, de la importancia de ese sofrito y de esa caramelización para las paellas quinta gama, ¿eh? Pero bueno, ahí que os quede. Bueno, pues al final en información científica sobre sofrito, pues también hay precisamente esas transformaciones que le ocurren al tomate, con una de las moléculas más importantes que tiene el tomate, que es el licopeno, que seguro que lo habéis oído por ahí, que es lo que le da el color rojo, pero que además tiene un montón de antioxidantes, se nos va a hacer jóvenes eternamente, no nos vamos a morir nunca, todo gracias a comer tomate. Pero en este caso el licopeno necesita estar transformado por efecto del calor porque se encuentra en el interior de las estructuras celulares, y solo si lo transformo y abro la estructura celular se libera el licopeno. Por eso el tomate frito, ¿no? Si os habéis fijado visualmente, es más rojo que el tomate natural, ¿no? Porque el licopeno está extraído del interior de las células, ¿no? Entonces, fijaos cómo la ciencia nos está dando mucha información de cosas que nos pueden resultar interesantes en el mundo de la paella también. Todo un rollo, ¿no? La siguiente. Y por último, el arroz. Del arroz, bueno, sí, hay muchos más ingredientes, pero he buscado un poco así. Del arroz salían 27.000 artículos científicos.
Todos sabéis que el arroz, amilosa y amilopectina, si tiene más amilosa queda más suelto, si tiene más amilopectina queda más empalustrado, ¿no? Se pasa más fácilmente. Y luego están las variedades de arroz que están muy equilibradas con respecto a amilosa y amilopectina y con las cuales tengo que estar jugando con la cantidad de agua, el fuego, que os voy a contar de arroz bomba, etcétera. Todas esas variedades en las que la importancia está en el balance de agua que yo hago con respecto a la cantidad de arroz, y que es muy importante. Y también es muy importante la cantidad de agua que pongo y el tipo de sabor que yo he conseguido, me parece la sabor, ¿no? El tipo de sabor que yo he conseguido introducir en ese caldo que luego va a pasar al arroz, ¿no? Porque así es donde vamos a poder potenciar, poder jugar un poco con esa transferencia de sabores a los granos, aunque ya sabemos que hay granos que admiten mejor los sabores y otros que no funcionan por porcentaje amilosa, amilopectina. Bueno, pues todo esto era un poco cosas científicas que se pueden encontrar separadamente, como os he dicho, desgraciadamente separadamente con respecto a los ingredientes que forman parte de nuestra paella. Con respecto a la experiencia que nosotros tenemos en el trabajo con paella, en el año 2013-14 se acercó a la Universidad Politécnica una pareja, dos personas, dos chicos que eran emprendedores, querían montar en aquel entonces una empresa para la producción de un concepto de paella para llevar, pero ellos tenían muy claro cuál era su objetivo, su público objetivo de ese producto, y era un turista. Hay un perfil de personas que pasan por la Comunidad Valenciana, que van a vuestros restaurantes y les encanta comer la paella que vosotros hacéis, pero luego ellos quieren que en su casa, sus madres, sus padres, sus amigos prueben ese producto, y entonces existe la posibilidad de crear un producto. Estamos hablando del año 2013, había solamente un par de empresas que hacían este tipo de caldos para hacer para llevarse la paella a casa. Con ellos trabajamos desde el punto de vista científico en conseguir, al final este tipo de productos enlatados tiene que pasar obligatoriamente por un proceso de esterilización, porque si no se esterilizan la vida útil del producto es corta. Y yo estoy pensando en un perfil de consumidor que es un turista que se lo lleva a China o que se lo lleva a Alemania, no se lo va a llevar y va a llegar el día siguiente y va a poner a hacer el caldo, no se lo puede llevar en una quinta gama convencional, estamos hablando de la segunda gama, que es producto enlatado. Entonces, para hacer la esterilización, es verdad que tradicionalmente las esterilizaciones han sido: me compro una esterilizadora, viene el técnico de esterilización y me dice, usted apriete este botón y con este tiempo y esta temperatura le garantizo que aquí ya no crece ningún microorganismo y este botón esté útil durante 2 años o 2 años y medio. Le doy una vida útil larga dándole caña de temperatura al producto. Pero claro, si yo le doy caña de temperatura al producto y estamos hablando de paella y le he puesto una judía, lo que va a producir es que la clorofila pasa a feofitina y cuando yo después de ese caldo tengo que en mi casa ponerlo 18 minutos con el arroz para que se haga la paella, pues al final eso es blando, no tiene textura, no tiene características típicas de un producto con una calidad óptima. Entonces nosotros trabajamos precisamente en ajustar los parámetros tiempo y temperatura para conseguir que las judías, el pollo, los diferentes ingredientes, el garrafón, estuviesen en un punto de manera que después de la esterilización y después de considerar los 18 minutos que uno tiene que cocinar la paella en su casa, consiguiéramos tener una textura más o menos adecuada a las características de una paella, evidentemente no como la que hace uno en un restaurante desde el punto cero, pero lo más próxima posible. Bueno, al final lo que tienes que hacer es trabajar evidentemente con sistemas industrializados. Hay que trabajar con magnitas industriales, hay que trabajar con esterilizadores, hay que trabajar con sistemas de cocción, pero eso no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque muchas veces yo sé que a la gente lo que le da miedo es hablar del proceso industrial, ¿no? Porque todo lo industrial ya parece que sea malo. Ahora tenemos un punto de la tecnología que nos permite hacer muy buenos productos utilizando tecnologías y por lo tanto reduciendo al mínimo la cantidad de esas palabras que a todos nos parecen muy de dudoso, ¿no? Éxito, como conservantes, potenciadores del sabor, ¿no? Todo ese tipo de productos podemos privarnos de utilizarlo si sabemos manejar la tecnología, pero evidentemente hay que saber manejar la tecnología. No puedo eliminar los productos y además tener una tecnología pésima, porque al final el producto final tiene posibilidad de contaminación, de que sea un producto de mala calidad, etc. Entonces hay que conjugar las dos cosas, hay que conocer la tecnología, no tenerle miedo y conocer el producto y saber cuál es el punto final que quiero conseguir de ese producto.
Bueno, pues al final nosotros lo que hicimos fue trabajar con los chicos de Paellas Alfarín en precisamente definir esa técnica del proceso de fabricación para conseguir un caldo, ¿no? Un caldo de paella valenciana enlatado, de manera que después el consumidor final en su casa lo único que tiene que poner es el arroz y cocinarlo, pero consiguiendo un poco la textura. Sé que después han habido otros muchos trabajos, probablemente mucho mejores, pero al final lo que se trata es de poner eso en valor, en un valor, de decir, vale, somos capaces, en Valencia tenemos la tecnología, tenemos la gente que es capaz de hacer esas cosas por nuestros productos, en este caso la paella. Esta es nuestra experiencia y después quería hablar un poco de la tecnología de quinta gama. Para eso ya no tengo nada más escrito. Porque la tecnología de quinta gama, al final, estaba hablándolo con alguien de vosotros en el hall, lo que necesitamos es, igual que nos ha pasado para la tecnología de la conservación, manejarla, ¿no? Es decir, conocer cuáles son los diferentes equipamientos que vamos a utilizar en el sistema de producción, conocer los tiempos, conocer las temperaturas, conocer las diferencias entre un tipo de, por ejemplo, en el caso del envasado a vacío, un tipo de bolsa para envasado a vacío y otro tipo de bolsas. Las hay que son más permeables y menos permeables, con unas puedo conseguir unas características, con otras puedo conseguir otras. Entonces no es simplemente comprar una bolsa para envasar a vacío, meterlo, envasarlo y ya está, porque puede que la bolsa que esté utilizando haya hecho todo el producto perfectamente y la bolsa sea la que me vaya a estropear las características finales porque tiene demasiada permeabilidad o al contrario, demasiado poca, ¿no? Entonces hay que conocer cada una de las partes del proceso industrial, ¿eh? Por lo tanto hay que ir a consultar las fuentes que me permiten saber cuál es ese proceso industrial óptimo. Y después otra de las cosas que es importante en las paellas, en este caso quinta gama, es el sofrito. Es decir, yo entiendo que vosotros, todos los que os habéis planteado como cocineros, como elaboradores de paella convencional y tradicional en casa, ir un paso más allá y tratar de hacer una paella en quinta gama, donde el arroz ya está cocinado, donde ya está todo hecho. Lo que no nos gusta es tener que añadir ese tipo de potenciadores de sabor, ese tipo de sustancias que van a aumentar o a intensificar el sabor de la paella. El truco está en lo que os decía antes, en conocer qué tipo de sofrito tengo que hacer, cómo trabajar ese sofrito, cómo hacer esa caramelización correcta, cómo trabajar con el azafrán si yo quiero ponerlo, qué variedad de arroz tengo que poner en cada una de las paellas, porque a lo mejor la variedad de arroz que yo utilizo en mi paella para servir en el público en directo no es la misma que yo tengo que utilizar en el envasado vacío, porque va a pasar un tiempo, porque hay un proceso de hidratación y rehidratación del arroz con respecto a los cambios de temperatura que puede hacer que las características del grano varíen, ¿no? Pero también está en la infusión, por ejemplo, del azafrán. Si estamos hablando que el arroz tiene más amilosa o amilopectina y por lo tanto afecta más o menos sabor, quiere decir que es capaz de retener más o menos agua. También, si el azafrán está disuelto en el agua, va a poder absorber más o menos el azafrán que va disuelto en el agua y eso hace que el color de la paella al final sea más amarilla o sea más blanquinosa, porque también depende de la variedad de arroz que esté utilizando, ¿no? Cómo vaya a absorber el colorante que le estoy poniendo. Entonces, claro, es más fácil ir y coger y poner un poco de colorante alimentario, que seguro que va a tener mucha potencia de sabor, pero si yo sé manejar previamente cómo obtener la coloración del azafrán y qué grano de arroz para una conservación a largo plazo me va a ir mejor, ahí está el equilibrio, porque me pueden dar, hemos visto sabores amargos, si me paso en el tostado, me pueden dar coloraciones que sean buenas la coloración, pero el grano de arroz que estoy utilizando no es la mejor para que quede el colorcito, ¿vale? Una cosa es que yo la vaya a servir en directo, otra cosa es que la vaya a almacenar, con el tiempo también se pierde color, entonces tengo que saber cuál es la mejor variedad de arroz para también que el color sea el óptimo. Entonces es algo que no es obvio, hay que trabajarlo y hay que hacer investigación de un producto que parece, bueno, esto lo hacemos toda la vida y tal, pero hay que hacer ese tipo de investigaciones. ¿Existe una relación directa entre la cantidad de colorante que puede absorber un grano de arroz y el color que queda al final? Claro que existe una relación directa. ¿Ese grano de arroz cómo lo voy a poner? ¿En envasado quinta gama? Vale, pues ¿qué grano de arroz tengo que utilizar para que en envasado quinta gama me quede un arroz que se perciba el color amarillo y que no sea el amarillo canario que vemos muchas veces en las paellas quinta gama? ¿Sí o no? Uno reconoce que es una paella quinta gama porque tiene color amarillo canario y dice, esto es el color de paella, ¿no? Y es un poco desvirtuando las propias características del producto final. Bueno, no tengo nada más que añadir.
Sí que tenemos contemplado que alguna pregunta que podáis hacerle a Corín, tenerla aquí es un lujo y una gran oportunidad si os apetece, si no. Sí, Juan Carlos Gálvez. Dime, Juan Carlos. La pregunta es por la segunda parte. ¿Más? No. ¿Me quieres? ¿Has trabajado o has experimentado en la que se llama cocina dentro de barqueta con intervención de microondas como fuente de calor? No. Hemos hecho algunos trabajos con arroz, no con paella. Sí con arroz, pero no con la paella. ¿Queréis que lo cuente? Sí. No. ¿Lo pongo ahí? Pero ahora no. Ahora no. Con el Es que es un plus añadido a lo que ella está diciendo. Es otra investigación. Tienes... Sí, tendrás 2 minutos. 2 minutos, o 3. Pido 2 minutos. Va. subir? Tienes 2 minutos, Juan Carlos, de verdad. Vamos a ver. Es que hay un proyecto que arranca en los países nórdicos, curiosamente, por la fabricación de un túnel de cocción de microondas para hacer platos cocinados dentro de barquetas tapadas y que permiten la cocción dentro de la barqueta. Sí, con la válvula. Exacto, con la válvula, que tiene la tapa ya lleva incorporada una válvula de escape. Bueno, ese proyecto es un proyecto que me entusiasmó y me volvió loco cuando pude experimentar con él, porque me permitía hacer una ración de paella y cocerla dentro de la barqueta hasta un punto en el que se interrumpía la cocción, luego se abatía para quitarle la temperatura rápidamente e impedir que el arroz alcanzara su punto final de cocción, porque ese proyecto es cocina para utilización y consumo en un tiempo relativamente corto desde que se elabora hasta que se consume. Dijéramos que es... 45 minutos. Sí, eso es como máximo, muy bien. Qué alegría estar con ella. Entonces, la cuestión que me volvió loco es que la calidad que salía no entraba en mis esquemas mentales de lo que yo había hecho entonces en I+D. El trabajo en una empresa que me dio en este tema hasta que al final lo dejamos, me volvió loco en ese sentido, es decir, no interpretaba yo que se podía hacer un caldo como el que ha dicho ella, que nosotros hacíamos más o menos, no tan técnico ni tan experimentado como el nuestro, porque hacíamos copiar y ya está. Entonces, sí, quitamos todos los saborizantes, etcétera, etcétera. Pero el proyecto que es un proyecto que yo le llamo Shure, porque la empresa fabricante del proyecto se llama Shure. Por una parte estaba la fabricación de la lámina con válvula incluida para tapar las barquetas y por otra parte el envase, que tiene que tener, como ha dicho ella, una serie de condiciones muy especiales, ese tipo de plástico, para poder cocinar aquí dentro la paella. El arroz lo ponía crudo, ponía las judías verdes crudas, ponía el pollo con un pequeño dorado y una pequeña cocción muy corta de 3-4 minutos para sacar un poco de fondo, porque luego eso más un fondo preparado aparte con todos los ingredientes de una paella valenciana era el secreto de poder terminar aquello. Ajustar la cantidad de aceite, la cantidad de azafrán, todo. ¿Por qué? Porque la cocción encerrado funcionaba como si fuera una olla express. Tiene una válvula, aquello se hincha, por la válvula silba, y lo asombroso, otras cosas asombrosas era que se conseguía en un microondas inverter, que tiene la característica de ingerir el calor continuamente sin interrupciones. Tienen otra característica que es regularle la potencia de ataque al producto, con lo cual tú regulas en un volumen de producto potencia de ataque y eso hace que el producto lo mantienes en las mejores condiciones. Y después una esterilización espontánea que se produce porque tú estás cociendo dentro del envase. Al interrumpir la cocción, aquello se comprime porque el vapor que sobraba se ha salido, tú lo enfrías, queda de una manera que está esterilizado y luego como lo terminas de cocinar con 2 o 3 minutos en el momento en que lo vas a consumir, tú te comes un arroz recién hecho. Bueno. Cuando yo probé ese arroz no me creía que aquello podía ser verdad. Bueno,
y Bueno, eco, ¿no? bien. Gracias por la presentación. Vais a tener Juan Carlos Galvis para rato porque tienen muchas cosas que hacer hoy. Que hayas querido esto, sabemos de tus trabajos con los arroces, pero también sabemos y tenemos aquí a una persona que viene en la siguiente ponencia que también ha desarrollado su secreto de Levante, que es también uno de los portentos para poder comerse una paella valenciana en unas condiciones inmejorables en cualquier punto, yo diría que del planeta, dependiendo del problema de logística. Luego eso a lo mejor, si eso Rafa Vidal nos responde a eso. ¿Alguna pregunta para Puri? ¿Alguna vez has probado hacer el caldo de la paella a baja temperatura y luego hacer el arroz normal? El caldo de la paella se puede hacer a baja temperatura también. No hay ningún... No digo si lo has probado. No. Es lo que yo te estaba diciendo. Nosotros, como investigadores, tenemos obligación de hacer trabajos, pero al final, desgraciadamente, no podemos hacer todos los trabajos que nos encantaría. Y esto pasa, y aquí, bueno, todos los que estamos aquí somos o bien estudiantes de cocina, o bien somos cocineros, o bien de diferentes ámbitos, pero nos falta la parte de los públicos. Es decir, al final, esto tiene una vertiente, es decir, hay una demanda social para tener información científica de un producto que es nuestro, pero lo que no hay es una respuesta por parte de nadie que apoye esa investigación. Y desgraciadamente el trabajo de investigación requiere financiación, porque si no, no podemos trabajar. Necesitamos tecnologías, necesitamos tiempo, necesitamos muchas cosas para hacerlo. Nosotros hemos hecho cosas cuando realmente hay alguien que viene con un interés comercial de hacerlo y al final lo que hace es financiar su propia investigación. Entonces, claro, tú financias tu investigación y al final puedes hacer algo. Pero yo esto, y es un poco ya, quizá no viene a cuento, ¿no? Pero muchas veces a los políticos habría que decirles, oiga, si a usted le interesa, claro que le interesa, porque si piensa que alguien diría, uy, me encantaría, ¿no? Porque esto pone a la Comunidad Valenciana aquí, ya, pero pone a la Comunidad Valenciana aquí a coste cero se pueden hacer cero cosas, no sé, ¿no? Al final es un poco el tema que tenemos. Nosotros trabajamos a veces haciendo cosas que no nos financia nadie, pero tenemos un límite también, no podemos abrir cualquier... Podríamos investigar en un montón de cosas que realmente luego al final podrían tener una aplicación práctica, pero no llega a ningún sitio porque no tenemos cómo ejecutarlas al final. Tenemos otra pregunta de Raúl. Hablando de quinta gama y segunda gama, has puesto todo el marín, o has puesto también Gastrabal o Gastrabal era la empresa. ¿Conoces algún producto de quinta gama de extranjero, producido de extranjero de calidad? Yo no tengo de tus. ¿De quinta gama? ¿Pero de paella o de cualquier cosa? De paella. En el extranjero de paella. Producido en el extranjero. Por industria extranjera. El sándwich de paella. No, yo creo que a mí no me suena a ninguno que tenga ningún sistema. No. Porque todo lo que hace, y esta es otra de las cosas por las que a lo mejor en este foro, que es un foro importante para eso, también hay que educar a la industria alimentaria en qué es lo que realmente es una paella valenciana, es un arroz con marisco, es una... Porque si no, al final ellos... Incluso Tesco, por ejemplo, Tesco puede hacer platos de quinta gama y seguro que Tesco tiene en su quinta gama una paella que te la puedes encontrar con chorizo, con guisantes o con lo que sea, porque al final los británicos es lo que están acostumbrados a ver hasta ahora, lo que estaban acostumbrados a ver por el tema de la paella. Entonces sí que es verdad que hace falta también una interacción entre grupos, como en este caso Wiki Paella, para educar a los productores de esos platos quinta gama aquí o fuera, ¿no? Muchos de vosotros sois prescriptores de la paella en el exterior y lo que habría que hacer es hacer la prescripción no solamente de la paella in situ, sino también de la paella envasadas. Y podemos fabricar paellas, pero paellas que sean auténticas con el concepto de paella. Si le vas a poner el plato de paella valenciana, si le vas a poner arroz, pues haz de lo que quieras el arroz, que le va bien todo. De hecho, la evolución de la industria del arroz, es a dejar de hacer arroz en crudo, como lo vemos, ese paquete de kilo de arroz en seco. Eso dentro de unos años va a desaparecer. Una grandísima marca que digamos una marca icónica como es La Fallera, ya abandona el arroz en seco para trabajar en quinta gama, en carritos, en todo eso. Ya
ese es el objetivo. Daxa, por ejemplo, sigue manteniendo y sigue siendo prioritario el tema de trabajar todavía con el arroz seco, porque tiene mucho canal Oreca donde colocar el arroz y pero donde vender. Pero es lógico, ¿no? Porque cada vez, y eso también es un error social a lo mejor, ¿no? Cada vez cocinamos menos. Cada vez cocinamos menos, la gente quiere cosas más rápidas. Lo que hay que hacer es que esas cosas rápidas, además, sean cosas buenas, no sean cosas rápidas tipo fast food y que están. No vamos a buscar el fast food de la paella. Eso sería lo último que querríamos. Existe, claro, existe. Claro que existe, pero no es a lo que deberíamos ir. Deberíamos ir a conseguir cualquier tipo de producto en unas condiciones, sobre todo de valor nutricional óptimo. Es lo que estamos tratando de ajustar. Lo que decía al principio, existe hoy en día la tecnología y existe la tecnología quinta gama para hacer esas cosas. Pero hay que saber manejar la tecnología, no hay que ir a lo fácil de la tecnología. Pero ojo, aquí, y esto lo digo siempre y con esto acabo, la culpa también la tiene el consumidor. Porque luego todos queremos el último teléfono, modelo de teléfono móvil, que vale 600 pavos y hacemos noche delante de la puerta y vamos a comprar producto primera marca, lo más barato. Y ese es el consumidor. Y es verdad, hay un consumidor que no se puede permitir otras cosas, pero hay un consumidor que se lo puede permitir y va a esas cosas porque lo que quiere después es el teléfono móvil de 800 euros. Entonces, también la industria fabrica lo que busca el consumidor, lo que le compra el consumidor. Y no hemos de olvidar que hay un escalón intermedio que es la distribución, que ahí ya lo remata todo, ¿no? Porque al final la distribución es la que maneja el mercado hoy por hoy. Tengo esto, si lo quieres lo compras y si no, hay otros 5 millones que me lo van a comprar. Sí. Pero tenemos que aprender a cocinar, para eso tenemos escuelas de cocina que nos enseñan a cocinar. Tenemos que volver la vista a la cocina, mejor o peor, pero utilizando productos de calidad. Si no, estamos perdiendo en nuestra propia salud. Muy bien, así es. Bueno, pido un fuerte aplauso para...